Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos adentramos en un tema que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, una noticia que ha generado un torbellino de especulaciones, preocupación y afortunadamente también un rayo de esperanza. Como saben, nuestra misión aquí es mantenerlos informados de cada detalle, de cada rumor que cobra fuerza y de las historias que mantienen viva la chispa de la curiosidad. Y créanme, lo que tenemos hoy es de esas que te dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Prepárense porque vamos a sumergirnos en una situación que ha dejado a muchos con la cabeza llena de preguntas y el ánimo en vilo. Estamos hablando sin duda alguna de la reciente y preocupante emergencia que tuvo lugar en la residencia de la querida actriz Anne Derzel y el inesperado, pero crucial, hallazgo de Kerem Bürsin. Este evento ha desatado una ola de interrogantes que todos nos estamos haciendo. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Cómo llegó a este punto? ¿Cuál es el estado actual de Anne? Y por supuesto, ¿cuál fue el papel de Kerem en todo este delicado asunto? Hoy, con la mayor rigurosidad posible y basándonos en la información que ha ido emergiendo, intentaremos desentrañar este misterio. Pero antes de zambullirnos de lleno en los pormenores de esta impactante noticia, quiero hacerles un recordatorio vital, uno que agradecemos enormemente. Si por alguna razón aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, este es el momento perfecto para unirse. Suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. No querrán perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, cada primicia, cada análisis. Denle clic a ese botón rojo que ven parpadeando por ahí abajo y, lo más importante, activen la campanita. De esa manera, recibirán notificaciones instantáneas cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Nos encanta tenerlos como parte activa de esta familia de amantes del entretenimiento, y su apoyo es, sinceramente, el motor que nos impulsa a seguir adelante. Gracias de antemano por su lealtad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que realmente nos ha reunido hoy. Las redes sociales, los foros de fans y los principales medios de comunicación turcos no han hecho más que hablar sobre una alarmante emergencia que irrumpió en la vida de Hande Erçel, una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Las primeras informaciones surgieron, como suele ocurrir en estos casos, como sutiles rumores, susurros en el ciberespacio. Sin embargo, la magnitud del suceso hizo que estos rumores cobraran una fuerza imparable, hasta que, finalmente, los hechos se confirmaron con una contundencia que heló la sangre. Hande fue encontrada inconsciente en su propio hogar. Lo que añade una capa de complejidad y, para muchos, una dosis adicional de drama a esta historia, es el hecho de que quien la encontró en esta lamentable y vulnerable situación fue Kerem Bürsin, su expareja y, recordarán, su carismático CEO protagonista en la exitosa serie que conquistó corazones, Sen Kalkam. Inmediatamente las alarmas se encendieron. La preocupación de sus millones de fans, extendida por todo el mundo, fue instantánea y palpable. El aire se cargó de angustia. Las preguntas no tardaron en inundar cada rincón de Internet y cada conversación. ¿Qué le pudo haber pasado a Hande? ¿Fue un desafortunado accidente doméstico? ¿Una enfermedad repentina y fulminante? ¿Cuál es su estado de salud actual? ¿Cómo se encuentra ella ahora mismo? Y por supuesto, la pregunta que resonaba con mayor fuerza y que generaba más debate, ¿cuál fue el papel exacto de Kerem en todo esto? ¿Cómo terminó él siendo el primero en descubrirla? Comprendemos a la perfección la importancia fundamental de la privacidad de las personas, especialmente en momentos tan delicados y de extrema vulnerabilidad como este. Sin embargo, la naturaleza pública de figuras como Hande Erçel y Kerem Bürsin, sumado al hecho de que su relación, tanto sentimental como profesional, ha sido objeto de un escrutinio y una atención mediática sin precedentes, hace que este tipo de eventos, lamentablemente, se conviertan en noticias de interés general para sus amplios y devotos seguidores. A pesar de ello, es de vital importancia, y un deber para nosotros como comunicadores, ser siempre respetuosos, prudentes y evitar a toda costa las especulaciones maliciosas o dañinas. Lo que hasta ahora hemos podido confirmar, a través de diversas fuentes y reportes, es que Kerem Bürsin, al parecer, se encontraba en la casa de Hande Erçel por alguna razón específica. Los detalles exactos de su visita, el motivo de su presencia en ese momento preciso o las circunstancias que lo llevaron a ser el primero en encontrarla en un estado tan preocupante, aún no han sido revelados de manera completa y oficial. Sin embargo, lo que sí ha sido confirmado de manera inequívoca es que Kerem actuó con una rapidez impresionante y una gran profesionalidad. Tras descubrir a Hande, no dudó un instante en alertar a los servicios de emergencia médica,
asegurándose de que la actriz recibiera la atención médica especializada que su estado requería de forma inmediata. Este acto de preocupación genuina y de rápida reacción por parte de Kerem ha sido unánimemente destacado por muchos, independientemente de la naturaleza de su relación pasada con Hande. Demuestra sin lugar a dudas una madurez, un sentido de responsabilidad y un cuidado humano que trascienden las dinámicas personales y las rupturas sentimentales. Es un gesto que habla por sí solo de la persona que es Kerem Bürsin. La noticia de que Hande Erçel fue encontrada inconsciente y, para mayor sorpresa de muchos, que fue Kerem Bürsin quien la encontró, ha provocado una verdadera montaña rusa de emociones entre sus seguidores y el público en general. Por un lado, y de manera predominante, existe una profunda y conmovedora preocupación por la salud y el bienestar de Hande. Ella es una figura pública inmensamente querida, admirada no solo por su talento actoral indiscutible, sino también por su belleza deslumbrante y su carisma arrollador. La simple idea de que haya atravesado un momento tan vulnerable, un instante de fragilidad extrema, es realmente alarmante y genera un sentimiento de desasosiego generalizado. Los mensajes de apoyo incondicional, los deseos de pronta recuperación y las muestras de cariño han inundado masivamente las redes sociales. La gente de todos los rincones del planeta está enviando toda su energía positiva a Hande, anhelando con fervor que se recupere por completo, que recobre su energía y su vitalidad lo más rápido posible. Por otro lado, la presencia de Kerem en ese momento crucial ha abierto, inevitablemente, un intenso debate en muchos sectores. Mucha gente se ha preguntado sobre la naturaleza de su relación actual. ¿Todavía mantenían algún tipo de contacto cercano, de amistad sólida? ¿O simplemente Kerem se encontraba allí por una razón estrictamente amistosa o quizás relacionada con algún proyecto profesional pendiente? Si bien su relación sentimental, que cautivó a millones, terminó hace algún tiempo, la química insuperable que compartían en pantalla, esa conexión eléctrica y palpable, y la forma en que a menudo se les veía juntos fuera de cámaras, generaron en muchos fans la esperanza e ilusión de que pudieran reconciliarse. Por lo tanto, el hecho de que Kerem estuviera presente en un momento de crisis para Hande ha reavivado esa llama de esperanza en algunos, mientras que otros, de una perspectiva más pragmática, lo ven simplemente como un noble gesto de humanidad y profunda preocupación por parte de una persona que fue y quizás sigue siendo alguien importante en su vida. Lo verdaderamente importante en este punto crítico de la situación es centrar toda nuestra atención y nuestros mejores deseos en la pronta y completa recuperación de Hande. Los detalles específicos sobre la causa exacta de la inconsciencia de Hande Erçel son, hasta el momento, escasos y envueltos en un halo de misterio. Los rumores que circulan con mayor fuerza apuntan a que pudo haber sido un desmayo súbito, una pérdida de conocimiento repentina, posiblemente desencadenada por factores como un agotamiento extremo, un estrés acumulado de manera significativa o incluso alguna condición médica subyacente que hasta ahora no se había manifestado. No debemos olvidar que la industria del entretenimiento es notoriamente exigente y brutalmente demandante. Las largas jornadas de trabajo que se extienden hasta el amanecer, los viajes constantes y vertiginosos, la presión mediática incesante y las expectativas del público pueden pasar, sin duda, una factura considerable a la salud física y mental de sus protagonistas. No sería en absoluto extraño que una figura tan exitosa y sometida a tal intensidad de trabajo como Hande pudiera llegar a un punto crítico de agotamiento. Sin embargo, es absolutamente crucial recordar y enfatizar que todo esto son, hasta ahora, meras especulaciones. No disponemos de información oficial confirmada que arroje luz sobre lo que ocurrió exactamente. Las fuentes cercanas a la actriz se han mantenido comprensiblemente extremadamente reservadas, protegiendo la privacidad de Hande en un asunto tan personal y delicado. Lo único que sí sabemos con certeza es que Hande fue trasladada de urgencia a un hospital y está recibiendo la atención médica necesaria para su recuperación. La noticia de esta emergencia médica que ha afectado a Hande Erçel ha llevado a muchas personas a reflexionar profundamente sobre la importancia fundamental de la salud mental y física, especialmente en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de la fama. Detrás de las cámaras, tras el brillo de los focos, las alfombras rojas y las sonrisas perfectas, existen personas reales, con sus propias vulnerabilidades, sus miedos y sus desafíos personales. Este suceso sirve como un recordatorio sombrío pero necesario de que por muy exitosos, glamurosos y aparentemente invulnerables que parezcan, los artistas son, ante todo, seres humanos. Y como tales, también necesitan cuidarse, priorizar su bienestar y buscar ayuda cuando la necesiten.
La presión constante, la exposición pública sin tregua y las expectativas elevadísimas pueden pasar, inexorablemente, una factura muy alta. Esperamos sinceramente que esta difícil situación sirva como un llamado de atención para todos, incluidos los propios artistas, sobre la importancia vital de tomarse un respiro, de buscar apoyo profesional o personal cuando sea necesario y, sobre todo, de cuidar de sí mismos de manera proactiva. El papel que ha jugado Kerem Bürsin en esta delicada situación ha sido, como era de esperar, objeto de una intensa atención y debate. Como ya hemos mencionado, fue él quien descubrió a Anne inconsciente y quien actuó con celeridad para alertar a los servicios de emergencia. Esto demuestra, sin lugar a dudas, una gran valentía, un temple encomiable y un profundo sentido de responsabilidad. Los fanáticos de ambos artistas y el público en general han elogiado efusivamente su rápida acción y la evidente preocupación que demostró. Es importante recalcar que a pesar de su separación sentimental, Kerem y Anne han mantenido, según los indicios, una relación basada en el respeto mutuo y, al parecer, en una sólida amistad. Este incidente pone de manifiesto, de manera rotunda, que a veces las conexiones humanas y la preocupación genuina trascienden, y mucho, los roles románticos que una vez pudieron haber desempeñado. La forma en que Kerem reaccionó ante la adversidad habla maravillas de él como persona y como ser humano. Hemos visto una avalancha de comentarios positivos en las redes sociales destacando este aspecto, y creemos que es absolutamente justo y necesario reconocer y aplaudir su comportamiento. A medida que se han ido conociendo más detalles, aunque sean limitados y a cuentagotas, la preocupación inicial que se apoderó de todos ha comenzado a dar paso a un sentimiento de alivio. Este alivio se ve reforzado por el hecho de que Anne está recibiendo la atención médica especializada que necesita y, según las últimas informaciones que han trascendido, se está recuperando satisfactoriamente. Sin embargo, la incertidumbre sobre la causa exacta de lo sucedido sigue siendo un tema latente de conversación y especulación. Lo que está absolutamente claro, y es un hecho innegable, es que este evento ha servido como un crudo recordatorio para muchos sobre la fragilidad inherente de la salud humana y la importancia insustituible de estar presente y ser un apoyo para aquellos a quienes nos importan, independientemente de las circunstancias que dicten nuestras vidas. En resumen, la reciente y alarmante emergencia ocurrida en la casa de Anne Ercel, donde fue encontrada inconsciente y fue auxiliada gracias a la intervención crucial de Kerem Bürsin, ha sido un suceso que ha conmovido profundamente a sus seguidores y a la industria del entretenimiento en su conjunto. Si bien los detalles específicos sobre la causa de su desvanecimiento son escasos y es fundamental, por encima de todo, respetar escrupulosamente su privacidad en este delicado momento, lo que sí sabemos con certeza es que Kerem actuó de manera rápida, decidida y con gran humanidad, brindándole la asistencia necesaria y vital. Este incidente ha servido como un poderoso recordatorio de la importancia primordial de cuidar nuestra salud, tanto física como mental, y ha puesto de manifiesto la fuerza de la solidaridad humana que puede surgir y manifestarse incluso después de que las relaciones personales evolucionan o terminan. La energía positiva, las oraciones y los sinceros deseos de pronta recuperación para Anne Ercel continúan fluyendo incesantemente desde todos los rincones del planeta. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo y por escuchar atentamente nuestra perspectiva sobre este sensible y noticioso tema. Su atención, su interés y su compromiso son la fuerza que nos impulsa a seguir trabajando con pasión para traerles las noticias más relevantes y los análisis más profundos que realmente les interesan. Ahora, me encantaría escuchar directamente de ustedes. ¿Qué opinan sobre esta impactante situación? ¿Han estado siguiendo de cerca esta noticia? ¿Qué reflexiones les ha generado el papel de Kerem Bürsin en todo este acontecimiento? Dejen todos sus comentarios, sus pensamientos, sus preguntas y sus reflexiones aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir de forma respetuosa. Su opinión es, sin duda alguna, increíblemente valiosa para nosotros. Y para finalizar, si han disfrutado de este vídeo y de la forma en que abordamos las noticias, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Este simple gesto nos ayuda enormemente a que YouTube reconozca la calidad de nuestro contenido y nos permita llegar a una audiencia aún mayor. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, especialmente con aquellos que también son fervientes seguidores de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo que marca la diferencia y activen esa campanita para asegurarse de no perderse absolutamente nada de lo que publiquemos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis. Cuídense mucho y manténganse informados.